Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. ¿Ya viste lo que dicen las noticias de que en el confinamiento se han dado compras masivas de marihuana en Holanda? ¿O las que hablan sobre las compras de pánico de alcohol ante el anuncio de una ley seca? La pandemia puede ser un excelente momento para dejar de consumir, para fortalecer nuestro cuerpo y nuestra motivación y fuerza de voluntad. Así recordaremos la pandemia del coronavirus del 2020, cuando me liberé de las drogas. Doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, Facultad de Medicina de la UNAM. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha considerado que el confinamiento por la pandemia de coronavirus incide en el aumento del consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, lo que a la vez nos vuelve más susceptibles a un contagio? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Originaria de la región de Asia Central, la planta Cannabis sativa, por ser una planta fácil de cultivar, se expandió rápidamente por Europa y África hace casi 3.000 años y se usaba por sus propiedades medicinales. Los conquistadores europeos importaron la semilla a América y religiosos jesuitas promovían su uso medicinal. Sin embargo, en los años 20 del siglo pasado, organismos internacionales regularon el uso de la marihuana y esta desapareció de la lista de medicamentos permitidos. En 1968, un asesor del gobierno norteamericano, John Ehrlichman, consideró como enemigos a los que se oponían a la guerra de Vietnam y decidió hacer propaganda para asociar a los hippies con la marihuana. La criminalizó y dio inicio a la guerra contra las drogas. Tema: Marihuana. Interpreta Banda Peace and Love, del Festival de Avándaro, México 1971.
Salud mental y adicciones en tiempos de coronavirus. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es la maestra Alejandra López Montoya, responsable del proyecto de salud mental en la Facultad de Psicología de la UNAM. Alejandra, qué gusto tenerte en este espacio. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación. Maestra Alejandra López Montoya, ¿se han incrementado las adicciones en medio del confinamiento? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque, en general, con la evidencia que se tiene a nivel incluso internacional, sabemos que muchos de los indicadores de salud mental tienden a duplicarse incluso posterior a las emergencias o los eventos perturbadores. Partiendo de esta información, pues es a veces esperado que algunas situaciones como el consumo de sustancias durante la pandemia, pero posterior también a ella, todavía nos encontramos aquí ante esta situación, pero sí se reflejen estas situaciones de aumento en el consumo de algunas sustancias. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué lo atribuyen las y los especialistas? Bueno, pues uno de los factores es justamente el estar presentando quizá alguna situación de un evento perturbador, es decir, de una emergencia, como en este caso sanitaria, que de manera muy global lo podemos entender que en función de ello las personas tienden a recurrir a algún tipo de situación para enfrentar las situaciones problemáticas de la situación. Decir que pues en muchas ocasiones el consumo no ocurre aislado, es decir, puede ser una persona que esté pasando por un momento muy difícil en su vida o que incluso ya anteriormente tenga algún diagnóstico de alguna situación de salud mental, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, y que en muchas ocasiones si no se tiene el tratamiento adecuado, pues a veces se recurre al consumo de sustancias como una manera de enfrentar esas situaciones de tristeza o esas situaciones de ansiedad, y en muchas ocasiones pueden ser algunos factores relacionados a esta situación. Obviamente podemos hablar de condiciones que pueden ser de manera personal, de situaciones sociales, de situaciones incluso pues de la parte como comunitaria, ¿no?, que hacen que estas situaciones se presenten con mayor incremento, pero lo importante es que a través de la escucha activa y de las situaciones de cada persona nosotros podamos identificar esas situaciones de riesgo que en muchas ocasiones pueden ser muy particulares, ¿no? Cada persona tiene una manera distinta de afrontar estas situaciones y por lo tanto también puede estar presentando también ciertos factores de riesgo específicos que los llevan a consumir una sustancia u otra o alcohol, etcétera. ¿Podrías, por favor, precisar cuáles serían algunas de las situaciones de riesgo que nos llevan a incrementar nuestro consumo de sustancias tóxicas? Bueno, por ejemplo, puede ser tener los medios como muy accesibles, es decir, por eso quizá una de las acciones que se toma es que no se venda, por ejemplo, alcohol, porque el no tenerlo accesible ayuda justamente a reducir ese riesgo, pero evidentemente si nosotros lo tenemos como muy accesible, pues eso incrementa también las acciones o el consumo de sustancias, el que no lo vendan en las tiendas, ¿no? O el que quizá vivamos en una comunidad donde se oferta mucho algún tipo de sustancias, pues eso es un factor, por ejemplo, que hace pues que las personas tengan esa accesibilidad de manera más fácil y que por lo tanto pues podamos nosotros recurrir a ese medio como parte de una situación que puede que pensamos que en ocasiones puede ayudarnos a enfrentar la situación, ¿no? Por ejemplo, si una persona se siente con mucha ansiedad porque tiene miedo, por ejemplo, a que se contagie o a que algún familiar se contagie y quizá no tiene otra alternativa distinta para poder enfrentar esa situación de ansiedad, en ocasiones se tiende a pensar que, por ejemplo, el consumo de tabaco me relaja, ¿no? O baja esa ansiedad. Y esa es una manera de podernos enganchar con alguna sustancia partiendo, por ejemplo, de una situación difícil de manejar como la ansiedad que a veces se genera y ahorita, por ejemplo,
pues en el contexto del COVID-19, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora bien, maestra Alejandra López Montoya, ¿cuáles son las sustancias que han visto incrementado su consumo en estos meses de pandemia? Mira, en un cuestionario que más tarde pondré a disposición de todo el público, observamos que se miden pues generalmente 3 tipos de sustancias: el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y otras drogas. Eso es lo que yo podría ahorita referir, es decir, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco son sustancias que incluso antes de la pandemia son sustancias que se consumen en una gran cantidad, y decíamos que ante eventos perturbadores pues tienden a aumentar en esa situación. El consumo de marihuana también sigue siendo una de las sustancias que está de manera muy prevalente antes de la pandemia, y que seguramente tiende también a incrementarse ante esta problemática y esta situación. En estos datos relacionados al cuestionario que te comento, lo que nosotros encontramos es que estos indicadores de violencia de las personas que lo han contestado, ahorita tenemos una cantidad de 105,073 personas que han respondido el cuestionario, y de ellas la mayor prevalencia está orientada a violencia, 26,148 personas, pero a lo que quiero referirme es que seguido de esta cantidad de personas sigue el consumo de sustancias, alcohol, tabaco y otras drogas, donde 12,439 personas refieren haber consumido sustancias, alcohol, tabaco, en esta cantidad de personas, que en datos actualizados sí es lo que puedo ahorita proporcionarte. ¿Cómo es que se ve afectada nuestra salud mental, nuestras emociones, cuando unimos la cuestión de la emergencia sanitaria con el confinamiento y con las adicciones? Algo importante es que debemos de partir que algunas situaciones como el estrés, el miedo, etcétera, pueden ser respuestas necesarias incluso y esperadas ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Es decir, sentir miedo, sentir incertidumbre, en algún momento sentirnos incluso con enojo, con tristeza, ¿sí? Son situaciones esperadas y naturales del ser humano, ¿no? Sin embargo, observamos que cuando no sabemos manejar estas situaciones de salud mental, tienden pues sí a crear una situación difícil de manejar, donde pues ya afecta nuestra salud tanto física como mental. Es decir, si yo todo el tiempo estoy pensando que voy a enfermar, o todo el tiempo estoy con mucha ansiedad, o todo el tiempo estoy enojado o con esta preocupación, pues evidentemente la naturalidad de esta situación pues puede causarnos algunas problemáticas, ¿no? En nuestra salud, por ejemplo, pues que comamos más o que comamos menos, que no realicemos alguna situación de autocuidado. Por otro lado, por ejemplo, podemos estar muy expuestos ante ciertas situaciones, hasta llegar incluso a que nuestra vida cotidiana se vea pues mermada por esta situación, ¿no? Que son estos factores que nos ayudan a identificar qué tanto estas naturalidades que tenemos todos como seres humanos ya llegan a afectar, ¿no? Y un factor importante es cuando ya repercuten en mis actividades cotidianas, en mis labores cotidianas, y eso es un factor importante. Y no se diga pues la relación que tienen estas acciones con el consumo de sustancias, porque ya lo decíamos muy bien, en ocasiones tendemos quizá a enfrentar esta sintomatología de salud mental consumiendo algún tipo de sustancia, ¿no? Y eso pues hace que tengamos dos problemas relacionados, ¿no? Es decir, el consumo de sustancias asociado también a una situación de salud mental, y que en muchas ocasiones pues hace más difícil la manera en que podemos resolver las situaciones, o que hace más difícil el poder pues tratar incluso alguna condición de salud mental en ese sentido. Es decir, si nosotros, que a veces ocurre muy frecuente, dejamos, por ejemplo, el tratamiento, por ejemplo, para depresión o para algún indicador de salud mental
porque prefiero el consumo de alcohol en comparación a ello, pues evidentemente estamos teniendo una situación donde no vamos a permitir este tratamiento para la depresión porque prefiero el consumo de alcohol en ese sentido. Entonces, en muchas ocasiones la salud mental, en general, estos trastornos mentales están muy relacionados con un trastorno por consumo de sustancias en este caso, y pues no se diga ante el contexto del COVID-19, donde pues la situación puede verse más, pues un poco difícil de manejar en ese sentido. ¿Puede hablarse de diferencias de género en el desarrollo de adicciones en este periodo de pandemia? Pues en realidad podemos iniciar a revisar que en este cuestionario, que es el dato, lo pongo como referencia porque es el dato más actualizado que tenemos. Generalmente el cuestionario lo ha contestado más las mujeres que los hombres. Sin embargo, bueno, sabemos que la parte de la información de género generalmente se orienta más hacia la parte de los hombres, pero las mujeres están teniendo un alcance parecido al caso de los hombres. Es decir, en años anteriores podríamos decir que el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas se debía o se presentaba mucho más en el caso de los hombres y las mujeres tenían un porcentaje bajo. Sin embargo, ahora, y no solamente por la contingencia, sino también por otros aspectos de nuestro país, las mujeres están alcanzando una prevalencia muy parecida al caso de los hombres. Y en el caso de la contingencia, pues ocurren estas situaciones de manera muy similar, donde sí quizá los hombres están teniendo una proporción mayor, pero las mujeres también están teniendo un consumo de sustancias muy parecido a lo que ocurre en la parte de los hombres, ¿no? Equiparable en ese sentido. E insisto, va muy relacionado también a otros aspectos que las mujeres pueden estar presentando, ¿no? En la parte laboral, en la parte doméstica, ¿no? Cuando estamos dentro de casa y todo lo que repercute, la violencia, pues eso hace también que las mujeres tengan esa situación de consumo para contrarrestar también esas situaciones que se presentan. Y bueno, también en el caso de hombres, pero sí las situaciones de consumo están siendo muy equiparables en ambos géneros. ¿Cuál es el nombre de este cuestionario al que refieres? ¿Cuáles son los aspectos que se abordan en él, además de la violencia y de la cuestión de las adicciones? Y si es posible que la audiencia tenga acceso a los datos que arroja este cuestionario. Bueno, este cuestionario es el cuestionario de detección de indicadores de salud mental ante el contexto del COVID-19. Ustedes pueden entrar al cuestionario a través de la liga misalud.unam.mx/COVID-19 y en él ustedes pueden contestarlo, la audiencia puede contestarlo. Al final, les va a hacer una serie de preguntas que la idea es medir sobre ciertos aspectos relacionados con identificar un indicador de salud mental, como puede ser ansiedad, como puede ser somatización, como puede ser evitación, enojo, tristeza, ansiedad, salud, etcétera, consumo de sustancias, por supuesto violencia, autolesión y suicidio. Y en ese sentido, ustedes contestan el cuestionario, al final les va a arrojar una retroalimentación de sus resultados, les va a descargar una serie de insumos de psicoeducación como son videos, algunas infografías, y al final les pide, si es que ustedes lo autorizan, dar su consentimiento para ser contactados. Es decir, si ustedes dan su consentimiento para ser contactados a través de la Facultad de Psicología, varios profesionales de la salud se ponen en contacto con las personas para recibir atención psicológica. Para tener los resultados de los datos que estoy dando, pues esa es información confidencial que pues se tiene más bien a los elaboradores de este cuestionario, pero lo pongo a disposición para la atención psicológica a distancia que las personas, la audiencia, puede recibir, dando su autorización para ser contactados. ¿Podrías repetir de nuevo dónde es que nuestras audiencias pueden acceder a este cuestionario? Y también decirnos de las personas que lo han contestado,
cuántas han decidido que necesitan ayuda, que quieren ayuda y entonces se ponen en contacto con ustedes? Así es, bueno, la página es misalud.unam.mx/COVID-19. Esa es la página donde pueden entrar y contestar su cuestionario. Lo pueden hacer desde su computadora, desde su celular, y sin ningún problema lo pueden contestar. Bueno, mira, algo importante es que este trabajo se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Facultad de Psicología. En este caso, algo que también quisiera reiterar es que se tienen 3 grupos de población que ha contestado este cuestionario: público en general, comunidad UNAM y el personal de salud. En el caso del personal de salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría es quien se pone en contacto con nuestros profesionales de la salud que dan su consentimiento para ser contactados y recibir atención. Y en el caso del público en general y la comunidad UNAM, nosotros como parte de la Facultad de Psicología y otros institutos que están apoyando, nos ponemos en contacto con estas personas. Dices una pregunta muy relevante, es decir, de esta cantidad de personas que han contestado el cuestionario, 105,073 personas, el personal de salud que lo ha contestado es 15,504 personas. Del público en general lo han contestado 71,991, es decir, la mayoría de las personas que lo han contestado es público en general. Y de comunidad UNAM, 17,578 personas. Pero, como muy bien lo señalas, de estas personas que han dado su consentimiento para ser contactados, son 4,288 personas, siendo 647 personal de salud, 2,569 público en general y comunidad UNAM, 1,072 personas que han sido atendidas a través de esta estrategia y que por supuesto pues han dado su consentimiento para ser contactadas. Seguramente hay más personas que han dado su consentimiento, pero quienes han sido atendidas es ese número, y en ocasiones radica porque pues al momento de llamarles dan su número equivocado o su correo no contestan, pero esa es la cantidad de personas que han dado su consentimiento para ser contactadas y que han sido atendidas. Con la pregunta que hice anteriormente, voy a esto, maestra Alejandra López Montoya. ¿Qué tan conscientes somos las mexicanas, los mexicanos, de que la pandemia está de alguna suerte alterando nuestra salud mental, en algunos casos más, en otros casos menos? ¿Qué tan conscientes somos de esto? Y hablando de adicciones otra vez, ¿qué tan conscientes somos de que las adicciones nos ponen en riesgo en este contexto particular de pandemia? Sí, bueno, yo creo que ahí me gustaría partir que en general, cuando nosotros hablamos de salud mental previo a la pandemia, todavía nos falta mucho para poderle dar importancia a nuestra salud mental, ¿sí? Y me refiero a que existen varios aspectos importantes que pues están en función de esta situación, y uno de ellos es el estigma que tenemos en relación a nuestra salud mental, el hecho de tener esa dificultad para solicitar apoyo, el todavía seguir pensando que una persona que requiere una ayuda psicológica, y bueno, cuando hablamos incluso de una ayuda psiquiátrica, es porque está loco o es porque estoy muy mal. Entonces yo partiría que debemos de empezar a quitar esos estigmas que tenemos todavía en función de nuestra atención a la salud mental, porque eso en muchas ocasiones hace más difícil el que nosotros podamos recurrir a atención, y generalmente cuando se va a atención ya en ocasiones se llegan con casos que pudieron prevenirse desde acciones de autocuidado. Tú dices algo muy importante, y la salud mental no solamente, como bien dicen, ¿no? Nuestra salud no solamente es la ausencia de enfermedad, y en el caso de la salud mental no solamente es la ausencia de un trastorno mental, es decir, la salud mental va más allá de tener o no un trastorno mental. Se refiere a sentirnos capaces de realizar nuestras acciones cotidianas de la vida, de enfrentar el estrés que se viene ante el día a día, y no se diga ahora ante una situación por el contexto del COVID-19, de sentirnos capaces de realizar nuestros trabajos e incluso de contribuir a nuestra comunidad. Todo eso es salud mental. Y yo creo que algo importante es visualizar
que desde nuestras acciones de autocuidado, desde ahí empieza nuestra salud mental. Es decir, dado el confinamiento, nosotros, por ejemplo, dormíamos más o dormíamos menos, o nos levantábamos más temprano o mucho más tarde, es decir, nuestras rutinas cambiaron, y esas situaciones de sueño pueden estar interfiriendo justamente con nuestra salud mental, desde esta parte del autocuidado. Nuestra alimentación puede ser que también no sea la más favorable en ese sentido. Las actividades físicas, ¿no? Quizás si salíamos a caminar y bueno, estar dentro de casa puede haberse visto también reflejada en ese aspecto. Y me gustaría partir en eso, porque si nosotros empezáramos a cuidar nuestra salud mental desde la parte del autocuidado, pues podríamos prevenir que esa situación no empeore hasta ya requerir un servicio de segundo o tercer nivel de atención en salud, partiendo desde estas acciones. Lo mismo pasa con la parte psicológica, es decir, si yo observo que tengo esta dificultad para enfrentar la ansiedad, el estrés o la tristeza o todo esto que conlleva la contingencia, pues evidentemente también parte de identificar si requiero de algún apoyo y poder pedir apoyo, solicitar ayuda, y eso no quiere decir que esté loco, no quiere decir que esté muy mal, simplemente que estoy cuidando mi salud mental y que a veces vale mucho la pena estar en contacto de los especialistas para poder fortalecer esa situación. Y en el caso del consumo de sustancias, bueno, pues ahí también pues debemos de empezar a quitar cierta información que quizá no nos va a ayudar a favorecer la situación de nuestra salud. Por ejemplo, en ocasiones se piensa que el consumo, por ejemplo, de alcohol, tabaco u otras drogas, en menor cantidad no nos va a hacer daño, pero en realidad lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que no hay consumo seguro de ninguna de las sustancias. Pongamos el ejemplo del consumo del alcohol, donde en ocasiones se piensa que, pues, no importa si me tomo una copita o una cerveza. Lo que nos dice la OMS es que no hay consumo seguro. Es un consumo quizá de bajo riesgo, pero como la palabra lo dice, sigue siendo un riesgo. Y yo creo que es importante nosotros más bien pensar en qué otras conductas alternas tengo para afrontar la situación dada la contingencia del COVID-19, que por supuesto siempre sean bajo estilos de vida saludables. Es decir, si yo quisiera, porque no puedo estar encerrado o porque tengo una situación difícil de enfrentar ante esta problemática, ¿qué otras alternativas tengo para afrontar esa situación y no necesariamente el consumo de sustancias? Porque vamos a partir de que no hay un consumo seguro ante esa situación. Ni un cigarro, ni una copa, y bueno, mucho menos se diga de las otras drogas, no son seguras, y lo único que hacen quizá es pues hacer más difícil las situaciones, o en ocasiones lo que podemos identificar es que aprendemos. Es decir, si yo aprendo que quizá con el consumo de alguna sustancia, entre comillas, me siento más relajado o me ayudó a evitar alguna situación, seguramente lo voy a volver a realizar cuando presente esa situación problemática, y lo que hace es que entonces esa copa se convierte en 5 o ese cigarro se convierte en una cajetilla. Es decir, el proceso del comportamiento adictivo aumenta, y en muchas ocasiones, dado que tiene un impacto también en el circuito de recompensa de nuestro cerebro, pues eso también hace que requiramos incluso de más sustancia para sentir el mismo efecto de la primera vez, hasta llegar incluso a una dependencia donde ya necesito la sustancia incluso para sentirme bien. Es prioritario sobre mis otras actividades, y es por eso que la recomendación es que busquemos conductas alternas saludables para enfrentar las situaciones que podamos estar presentando por el contexto del COVID-19. ¿Qué hay sobre las llamadas adicciones comportamentales, por ejemplo, videojuegos o uso de Internet? Bueno, ese es otro tipo de categorías, ¿no? Como bien dices, que tienen que ver con más aspectos conductuales del comportamiento, que bueno, también han tenido una prevalencia importante, no tanto como lo que ocurre en el consumo de sustancias, pero bueno, evidentemente ahí tendríamos que identificar
si a raíz de estos nuevos cambios de estar en casa o de estar mucho tiempo pues sin poder salir, utilizamos también ese medio como parte de enfrentar alguna situación o incluso de distracción. E insisto, lo que nos va a ayudar a identificar qué tanto está siendo un problema es qué tanto ya está interfiriendo con mis actividades. Es decir, si lo único que pienso es los videojuegos o las apuestas, etcétera, y eso ya me está trayendo una situación complicada, pues es importante realizar cambios al respecto, ¿no? Y no debemos de esperar quizá a perder nuestra causa por las apuestas, o no debemos de esperar a que ya tengo una situación difícil de darme cuenta que requiero de hacer un cambio, sino desde ciertas situaciones muy simples o, híjole, me gasté todo el dinero por hacer esta apuesta por internet, pues ya puede ser una situación que me puede alertar para realizar un cambio. Y por supuesto algo importante es que siempre pensemos en la ventaja que me puede traer el dejar el consumo de sustancias. En ocasiones tendemos a hacer mucho énfasis en las consecuencias negativas, pero vale mucho la pena pensar en cuáles son esas ventajas que puedo yo obtener si dejo de consumir alcohol, tabaco u otras drogas, y la ventaja también de quizás no estar todo el tiempo realizando algunas situaciones como videojuegos o apuestas, que eso repercuta a enfrentar de mejor manera las situaciones al respecto de ello, ¿no? En el caso de los comportamientos adictivos, digamos, como los videojuegos o la ludopatía, etcétera, pues es muy parecido también a lo que ocurre con el consumo de sustancias, es decir, puedo yo empezar a jugar en pocas horas hasta que ya estoy todo el día jugando, hasta necesitar el juego para sentirme bien. Lo mismo ocurre con la parte de las apuestas, es decir, antes apostaba tanta cantidad de dinero, pero ahora resulta que ya me gasté incluso el gasto y para la escuela de los niños, y ya me empieza a estar generando una problemática. Es muy parecido, sin embargo, como bien lo señalas, tiene que ver más con un aspecto conductual, aunque a nivel cerebral también hay ciertas recompensas que se generan de manera natural, e incluso se ha encontrado, por ejemplo, que esta acción del casi ganar, el casi gano, pero aunque no gane, genera ciertas neurotransmisores agradables en el cerebro, y eso hace que también sigamos realizando la conducta de apuesta o juego, por poner un ejemplo. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, salud mental y adicciones en tiempos de coronavirus. Nuestra invitada es la maestra Alejandra López Montoya, responsable del proyecto de salud mental en la Facultad de Psicología de la UNAM. Si quiere comunicarse con nosotras, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Soy la doctora Silvia Morales Chainé, responsable académica de la maestría en Psicología de las Adicciones. Bueno, hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de más de 100,000 personas en nuestra estrategia de atención psicológica misalud.unam.mx/COVID-19, y con ello hemos identificado que los problemas asociados a nuestra salud mental más frecuentes durante la pandemia por COVID-19 tienen que ver con la natural respuesta del estrés agudo, que nos ayuda a enfrentar esta situación de riesgo a la salud física, a las pérdidas que hemos vivido, a la violencia que estamos viviendo, no solamente al interior de las familias, sino hacia afuera. El uso de sustancias psicoactivas afectan también el que se presenten condiciones de ansiedad generalizada, ansiedad asociada con el miedo a enfermar, desafortunadamente tristeza profunda, distanciamiento, enojo, y estas condiciones pues se ven mayormente afectadas o con mayor probabilidad de ocurrir cuando hemos tenido síntomas por una enfermedad aguda, respiratoria. También tenemos el uso explosivo de alcohol, el recurrir al tabaco o a otras sustancias psicoactivas como forma de enfrentar el estrés. Existen afortunadamente factores protectores que hemos identificado que reducen tanto el impacto de las actuales condiciones a la salud mental como lo previenen, ¿no? Realizar actividad física de acuerdo a nuestras posibilidades al nivel que tenemos para reducir el riesgo a enfermar física y psicológicamente. Esta alimentación regular,
basada en alimentos naturales, alimentos sanos. También reduce el riesgo de tener enfermedades físicas como enfermedades relacionadas con la salud psicológica y mental. El hacer una buena siesta, no más de 20 minutos diarios, dormir en las noches entre 7 y 8 horas cotidianamente ayuda también a reducir las condiciones de riesgo a la salud física y mental. Si yo identifico que necesito fortalecer estas habilidades de autocuidado y de una vida sana y saludable, en la Facultad de Psicología tenemos misalud.unam.mx/COVID-19. Si entro a esa liga, puedo dar la autorización para que me contacten, además de recibir información virtual, por supuesto, como infografías, videos, cursos de psicoeducación en plataformas electrónicas que me ayudan a adquirir o a fortalecer mis habilidades de solución de problemas, de comunicación en familia, de cómo reducir el uso de sustancias psicoactivas. Estas habilidades las van a encontrar en esa página. Ingresen, realicen esa actividad. Soy la doctora Silvia Morales Chainé y en mi paisaje interno, les reitero, mi salud también es mental. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este jueves: salud mental y adicciones en tiempos de coronavirus. Nuestra invitada, la maestra Alejandra López Montoya, responsable del proyecto de salud mental en la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestra, entonces, ¿podemos manejar nuestras emociones sin recurrir a sustancias tóxicas o a conductas tóxicas? Claro, algo importante es que siempre hay una conducta o pueden haber conductas alternas para poder enfrentar esta situación que quizá todos en algún momento pues hemos presentado, ¿no? Desde aspectos, insisto, como de ansiedad, de tristeza, de tener esta incertidumbre de contagiarnos, de salir de casa o de no salir, pero también quizá algunos otros como al haber perdido a algún familiar, alguna persona importante en nuestra vida también. Podemos siempre tener acciones diferentes para poder enfrentar las situaciones ante esta contingencia y no necesariamente mediante el consumo de sustancias. La invitación que yo quisiera reflejar es que todo esto también va a depender en función de cuál es también el nivel de consumo que yo tengo o el nivel de problemática que yo tengo al respecto del consumo de sustancias. Es decir, una persona que quizá ya está teniendo una dependencia al consumo, quizá requiere de otros apoyos para su tratamiento, ¿sí? Es decir, en muchas ocasiones un apoyo psicosocial, pero también incluso un apoyo farmacológico o otros niveles de atención en salud que le ayuden a poder enfrentar estas situaciones. Y lo más recomendable es darnos esa oportunidad de contactar a los especialistas para que sean ellos también quienes nos informen qué plan de servicios podemos utilizar ante esa situación. Habrá algunas situaciones quizá que no sean dependencia y que podemos utilizar algunas estrategias para enfrentar las situaciones del día a día. Por ejemplo, respirar profundo, inhalar y exhalar, darnos esos momentos. Insisto, la parte del autocuidado es muy importante, es decir, procurar dormir o tener esta higiene del sueño, la alimentación saludable, el hacer ejercicio, de por sí ya son acciones que nos pueden ayudar a no vernos tan vulnerables ante ciertos aspectos. Yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, cuando dormimos vemos cómo nos levantamos quizá de malas, ¿no? O estamos todo el tiempo muy al pendiente de las situaciones
y eso pues hace más difícil de enfrentar las situaciones del día a día. Entonces la invitación también, insisto, es partir de nuestras acciones de autocuidado, porque ya de por sí eso nos puede ayudar a enfrentar de mejor manera las acciones en nuestra salud mental, pero también vale mucho la pena consultar a los especialistas para que ellos nos den un tratamiento adecuado, incluso en función de pues el nivel de consumo que nosotros estemos presentando. Pero por supuesto que hay muchas alternativas que podemos realizar para enfrentar nuestras emociones sin el consumo de sustancias. ¿A dónde podemos acudir si perdemos el control sobre nuestro consumo de alguna sustancia tóxica? Bueno, pues justo en el cuestionario que yo les acabo de referir, ustedes pueden llenarlo y bueno, en el caso de la facultad contamos con la maestría en psicología de las adicciones, que a través de ellos son quienes pueden estar contactando a las personas que den pues un puntaje en el caso del consumo de sustancias. También pongo a disposición el número del programa de atención psicológica a distancia de la facultad, que es el 55 50 25 08 55, donde pueden llamar también y les pueden dar esta orientación en función del consumo de sustancias. Y bueno, también poner a su disposición otros números, por ejemplo, la línea de la vida, ¿sí?, que es de la Comisión Nacional contra las Adicciones, donde también pues se da esta atención por el consumo de sustancias, para que también lo tengan a disposición y también puedan llamar en caso de que requieran una atención a través del número 800-911-2000, y también el número de los centros de integración juvenil, que igual atienden personas con alguna situación por consumo de sustancias, a través del número 55 52 12 12 12. Son pues algunas líneas telefónicas donde las personas, ahorita dada la contingencia, pueden llamar para pedir atención o para solicitar alguna atención para ellos, sus familiares también, o algún amigo que pudiera estar presentando una situación difícil con el consumo de sustancias. ¿Qué tan importante es no aislarnos, no sentirnos solas o solos cuando estamos viviendo una situación que pensamos o sentimos que nos rebasa? Insisto en que algo que nos va a ayudar mucho a bajar esta situación es validarnos, validar nuestros sentimientos, validar nuestras emociones, saber que nuestras emociones no es algo negativo, surgen incluso como parte de la supervivencia del ser humano y a veces son esperadas que surjan. Y ante una situación como la que estamos viviendo, pues es natural a veces sentirnos con esta ansiedad, con esta enojo. Algunas personas, como lo señalas, pues tienden a aislarse o a no querer estar en contacto con nadie. Y eso también a veces son respuestas que son esperadas si no tenemos una manera diferente de enfrentar las situaciones. Y vale a veces la pena decir, pues a veces es natural que me sienta así porque pasé un mal día en mi trabajo o porque me despidieron. Es natural que me sienta triste porque perdí a un familiar. Y a veces también estos espacios de reflexión pueden ayudarnos a decir, bueno, me aíslo para reflexionar. Sin embargo, si todo el tiempo estoy aislado o no quiero tener el contacto con otras personas, pues quizá eso ya no sea tan natural, y es ahí donde podemos implementar acciones distintas a esa situación. Por ejemplo, recurriendo también a una persona de nuestra confianza para decirle cómo nos sentimos, expresar de qué manera me siento, incluso pedir apoyo, ¿sí? Una función, por ejemplo, de la tristeza es pedir apoyo, solicitar apoyo, quizá con aquellas personas donde yo me sienta en confianza para poder decirlo, para poder hablarlo. Tratar también poco a poco de reactivar las acciones que hemos dejado quizá de hacer ante esta situación. Es decir, si yo antes me gustaba hablar con mi pareja o poner la música porque eso me relaja, pues vale mucho la pena que empecemos también a reactivar aquellas cosas que hemos dejado de hacer
por alguna situación que nosotros estemos presentando ante el contexto del COVID-19 o ante una situación de salud mental que estemos presentando o ante el consumo de sustancias, siempre vale la pena poco a poco, en la medida en que nos sea posible, reactivar aquellas cosas que sabemos que nos hacen sentir mejor y que en muchas ocasiones nos apoyan para sentirnos mejor, o también buscar el apoyo, insisto, de las instituciones, pero también quizá empezar a realizar planes de acción para decir con quién cuento, a quién pudiera llamar cuando me sienta triste. Igual, insisto, a veces puede ayudarnos, darnos esos espacios de aislarnos, de reflexionar, pero que eso no sea toda la totalidad de los días, que también influya en sentirnos mal o en que sintamos esa inquietud de expresar cómo nos sentimos. Además, también la invitación de realizar actividades agradables del día a día que nos ayuden a sentirnos mejor. Y cada uno de nosotros sabemos bien qué nos hace sentir mejor, ¿no? Algunos estar con sus mascotas, algunos ver la telenovela, algunos escuchar alguna radio, algunos, por ejemplo, hacer ejercicio, aunque estemos dentro de casa, algunos preparar los alimentos, es decir, que busquemos también cuáles son aquellos aspectos que nos hacen sentir un poco mejor, que se puedan adaptar al contexto que nosotros estamos teniendo, ¿no? También acciones de autocuidado tiene que ver pues con salir lo menos posible, con ponernos nuestro cubrebocas, el gel, pero que eso no impida, bien lo dicen, ¿no? El confinamiento no es aislamiento, ¿no? Más bien es la sana distancia. El nombre correcto es que tengo que tener esa sana distancia, pero eso no tiene que ver con aislarme o con ya no platicar con nadie, ¿no? Y utilizar también los medios remotos que pueden ayudarnos a tener esa interacción con nuestros seres queridos a través, por ejemplo, del celular, del WhatsApp, de una reunión por Zoom, de una videollamada o simplemente de levantar nuestro teléfono y ponernos en contacto también con las personas que queremos, puede ayudarnos también a no sentirnos aislados, ¿no? Sí, utilizar la sana distancia, pero eso no quiere decir aislamiento también. Es decir, que tener redes de apoyo, aunque sea a la distancia, utilizando estos medios remotos, se convierte al final en un factor de protección, maestra Alejandra López Montoya. Sí, las redes de apoyo de hecho son algo muy importante que incluso también apoya a reducir el consumo de sustancias y pues evidentemente en la parte de salud mental también es algo prioritario, ¿no? Yo entiendo que quizá algunas personas pueden referir que no cuentan con nadie o que no les gustaría hablar con alguien, pero entonces que utilicen los medios de las líneas telefónicas para también realizarlo en caso de que no contaran con una red de apoyo en ese sentido. Pero sí, por supuesto que las redes de apoyo, los amigos, la familia, la pareja en general, ¿no? Son situaciones protectoras que nos pueden ayudar a pues aliviar muchas veces estas situaciones difíciles de manejar ante esta situación también. Una cuestión que ha sido subrayada durante estos meses de pandemia tiene que ver con el incremento de la violencia dentro de los hogares, en particular la violencia hacia las mujeres. Y si te parece, quisiéramos pedirte un apunte final sobre cuáles son los riesgos de que se junten adicciones con violencia. Bueno, esto es algo muy relevante, dado también el hecho de estar dentro de casa, pues evidentemente, y bueno, todos los miembros de la familia, pues aumenta también esta vulnerabilidad en la violencia, ¿no? En la violencia tanto física, en la violencia verbal y en la violencia incluso también sexual, ¿no? Y en muchas ocasiones puede, son factores bidireccionales, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones el que una persona reciba violencia de algún tipo puede hacer que incremente el consumo de sustancias para esa situación tan difícil de manejar, pero también al revés, es decir, en muchas ocasiones las personas generadoras de violencia pueden ser también bajo el consumo de alguna sustancia. Con esto no quiero decir que el consumo sea el responsable de la generación de violencia, pero en ocasiones quizá puede hacerla más
más prevalente o se muestra con mayor facilidad. Es decir, aquellas personas que consumen, por ejemplo, alcohol u otras sustancias pueden verse mucho más con violencia o generar violencia ante esta situación, o al revés, es decir, aquellas personas que reciben de violencia pueden aumentar también el consumo de sustancias para enfrentar esta situación difícil que están pasando ante esta situación, ¿no? Y pues ahí la invitación también es que llamen para recibir apoyo en ambas partes, es decir, si yo identifico que estoy recibiendo violencia, puedo llamar también atención para recibir algún tipo de apoyo, pero también en la parte de si yo ubico que estoy generando violencia, también vale mucho la pena pedir apoyo para poder aprender a cómo enfrentar las situaciones, comunicarme mejor, etcétera, sin utilizar la violencia como medio ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser un factor bidireccional en ese sentido, pero la invitación también es que tanto la persona que recibe violencia como el generador puedan llamar para recibir apoyo si es que se identifican en algunas de estas características que acabo yo de señalar. ¿Podrías repetir para nuestras audiencias los números telefónicos a los cuales se puede solicitar apoyo? Claro que sí. Bueno, primero poner a disposición el cuestionario, que es a través de la página misalud.unam.mx/COVID-19. Poner a disposición el número del programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM a través del número 55 50 25 08 55. El número de la línea de la vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones a través del número 800-911-2000 y también el número de los centros de integración juvenil con el número 5552-12-12-12. Quisiera aprovechar también poner a disposición del personal de salud que también puede estar teniendo una problemática con el consumo igual de alguna sustancia, el número 895-31-705 y el 56-55-71-20 del Instituto Nacional de Psiquiatría, que también les está brindando atención. Para despedirnos, un comentario final, maestra Alejandra López Montoya. Me gustaría pues decir a toda la audiencia que muchas gracias por su atención, por permanecer, y me gustaría comentar que recuerden que nuestra salud también es mental, y que por lo tanto también podemos empezar a trabajar desde nuestras acciones de autocuidado, pero que también es indispensable quitar este estigma y si nosotros identificamos que requerimos apoyo para sentirnos mejor en nuestra parte de salud mental, que se den la oportunidad de llamar a los números o de recibir apoyo para que sigamos complementando nuestra salud física, nuestra salud mental y pues también nuestra salud social, que es en general lo que definimos como salud, ¿no? Y que esto no forma parte de estar locos o de locura, simplemente forma parte de cuidar nuestra salud y que nuestra salud pues tiene que ver con estas acciones física, mental y social. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Bueno, pues en este caso sería a través de los números de atención psicológica y si gustan puedo proporcionarles mi correo por si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional. Es alelopez.unam@gmail.com. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, la maestra Alejandra López Montoya, responsable del proyecto de salud mental en la Facultad de Psicología de la UNAM, su participación en este espacio y nos despedimos. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Las adicciones, ¿cómo han marcado al mundo del arte? Compartimos contigo 2 obras que tocan el tema y que tal vez no conocías. Ay, los vicios del hombre, por muy llenos de horror que se los suponga, contienen la prueba, aunque solo sea por su expansión infinita, de su afición a lo infinito. Solo que es una afición que se equivoca de camino con frecuencia. Paraísos artificiales. Libro de Charles Baudelaire, describe las consecuencias de algunas drogas que consumió y vio consumir durante su vida en el mundo de la bohemia a finales del siglo XIX.
¿Cuál es el efecto de ciertas drogas al momento de crear arte visual? A manera de reflexión, te compartimos el trabajo del diseñador Brian Polat, quien nos muestra en ilustraciones las reacciones de drogas como la cannabis y el alcohol en su mente. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Practicando la atención plena en una taza de café. Voy a hablar del café mientras tú miras tu taza y enderezas la espalda. Mira los contornos de tu taza y ve observando su cuenco. Mira al interior de la taza, despacio, sin prisa. Esto es todo lo que existe. Mira de manera serena hasta que tu mirada llegue a la superficie del líquido caliente, humeante, como obsidiana líquida que descansa ahí en tu taza a pleno día. Date cuenta que el color no es uniforme y que si te asomas de un lado o del otro, las tonalidades cambian. Aquí más negro, allá más café, tal vez un tono rojizo por allá, o hasta un tono azulado en este o en el otro lado. Es un espejo de obsidiana en donde más que observarte, dejas que tu mirada descanse y curiosee hacia tu espacio interno. Presta atención al vapor que va subiendo en ligeros movimientos circulares, giros por aquí y por allá, que acarician el aire, que reposa sobre la obsidiana líquida, columnas danzarinas, mientras respiras, inhalas, exhalas, inhalas y de pronto un perfume llena todo tu ser. Deja que este perfume te llene por completo y te llenes tú de él. Tú eres el lugar donde el café sucede. Acerca tus manos y siente el calor de la taza, el calor del café a través de ella. Siente cómo recorre tu piel, tus músculos, tus huesos, el calor del café, el calor de la taza, el calor en tu cuerpo. Ahora mira de nuevo la obsidiana líquida frente a ti. ¿Qué tal un sorbito breve? La sensación en tus labios y en tu lengua. ¿Percibes cómo se unen sabor y perfume? ¿Cómo el líquido perfumado te inunda y te llena de sí? Ve pasando el trago y percibe de lleno su sabor. ¿Es amargo? ¿Es ácido? ¿Es frutal? ¿Cuánta experiencia en una taza de café? Un universo sucediendo ahí, en el encuentro del café, y eso que llamas tú mismo, tú misma. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas, la maestra Alejandra López Montoya y la doctora Silvia Morales Chaiñé, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes.
Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.